Déjame hacerte una pregunta. ¿Y si el problema no fuera lo que dices, sino las preguntas que nunca haces? Hay personas que cierran ventas, construyen relaciones poderosas y avanzan en la vida con aparente facilidad. No porque sean más inteligentes, sino porque hacen las preguntas correctas en el momento correcto. En este video vas a descubrir preguntas tan simples, pero tan poderosas, que pueden cambiar una conversación, una decisión, o incluso el rumbo de tu vida. No son preguntas comunes. Son preguntas que valen oro. Quédate hasta el final, porque la última idea de este libro explica por qué una sola pregunta bien hecha puede abrir más puertas que 1000 respuestas mal dichas. Y una vez que la escuches, no volverás a conversar igual. En un mundo obsesionado con tener la respuesta correcta ya, al instante, hoy vamos a darle una vuelta a una idea que va completamente a la contra, que el verdadero poder, la verdadera influencia, no está en las respuestas sino en la pregunta. Vamos a sumergirnos en el libro Preguntas que valen oro de Andrew Sobel y Gerald Panas. Y la idea que proponen es bastante provocadora. Para triunfar hay que dejar de ser el experto que todo lo sabe y convertirse en el asesor que sabe qué preguntar. Y nuestra misión hoy es precisamente desgranar un poco esa idea. A ver, no se trata de un simple manual de ventas, aunque, ojo, es muy útil para ello. Las fuentes que manejamos, el propio libro y varios análisis de su método, lo plantean más como una filosofía para construir relaciones más profundas. Se trata de entender cómo una pregunta bien elegida puede cambiar el rumbo de una conversación, sacar a la luz el problema real y, como dicen los autores, a veces incluso cambiar una vida, que es una promesa, muy ambiciosa, ¿eh? Empecemos por el principio, por la filosofía central. El punto de partida es que las preguntas superan a las respuestas. A primera vista suena bien, muy poético, pero ¿por qué es tan potente en la práctica? A mí me recuerda un poco a la matraca que nos daban en clase de filosofía con el método socrático. Claro, es que la conexión es directa, pero vale la pena entender por qué funcionaba entonces y por qué funciona ahora. Sócrates partía de la base de que no sabía nada. Al preguntar, no buscaba pillar al otro, ¿sabes?, sino invitarle a un viaje de descubrimiento conjunto. Sobel y Panas adaptan esto al mundo moderno. Una pregunta potente no es un interrogatorio, es una invitación a pensar. Los autores dicen que su objetivo es adentrarse en el corazón y en la mente del otro, no para manipular, sino para entender de verdad qué le quita el sueño. Claro, porque si no entiendes eso, cualquier solución que ofrezcas, por brillante que sea, es un disparo al aire. Están vendiendo un analgésico a alguien que no te ha dicho dónde le duele. Precisamente. Y eso redefine por completo el éxito profesional. El éxito ya no es ser el más listo de la sala, el que tiene la solución prefabricada. Es tener la humildad intelectual para decir, no lo sé, ayúdame a entenderlo, y la curiosidad para preguntar. Figuras como Marshall Goldsmith, que es un gurú del liderazgo, lo resumen diciendo que gente como Roosevelt o Shakespeare dominaban esto casi por instinto, el arte de la pregunta poderosa. Este libro intenta convertir ese arte en una ciencia que se pueda aprender. Vale. Entiendo la filosofía. Pero si me permite ser un poco cínico, esto depende enormemente de quién te lo esté contando. ¿Quiénes son Sobel y Panas para darnos estas lecciones? ¿Qué autoridad tienen? Es una pregunta clave, ¿sí? Porque la credibilidad del libro reside justo ahí, en la extraña pareja que forman los autores. Por un lado tienes a Andrew Sobel, que es el estratega puro y duro, un tipo que ha asesorado a gigantes como Citigroup, McKinsey. Su mundo es el de las altas finanzas, donde una conversación puede valer literalmente cientos de millones. Su enfoque es analítico, busca la pregunta precisa que desbloquea un contrato. La cabeza fría del asunto, vamos. Totalmente. Y el contrapunto es Gerald Panas, que es el corazón. Newsweek lo describió como una leyenda en el mundo de la filantropía. Panas no estudia cómo vender más, sino lo que él llama la humanidad del dar. Pasa su vida intentando entender qué mueve a una persona a donar una fortuna a una causa. No le interesan los beneficios trimestrales, sino los valores, los sueños, el legado. O sea que tenemos al consultor de élite que quiere cerrar el trato y al filántropo que quiere entender el alma humana.
Y de esa mezcla sale el libro. Y ahí está la genialidad. El libro no es solo un manual de tácticas de negocio ni un ensayo sobre psicología. Es la fusión de ambos. Demuestra que para cerrar ese trato millonario o para inspirar esa donación que cambiará el mundo, las herramientas son las mismas. Conectar a un nivel profundo. Y la llave para esa conexión es siempre una pregunta bien hecha. De acuerdo. Me has convencido con los autores. Vayamos al meollo. Aquí es donde se pone realmente interesante. El libro no es una lista de 101 preguntas para triunfar. Lo describen como una arquitectura de la indagación. Suena muy sofisticado. ¿Cómo se come eso? Pues se come a través de historias. El libro se estructura en 35 capítulos y cada uno es una anécdota real de una conversación, con un CEO, un cliente, un líder. Una conversación que se transformó por una sola pregunta. Por ejemplo, cuentan la historia de la pregunta que frenó en seco a un ejecutivo que había entrado a una reunión furioso, o la que salvó una negociación que se iba al traste. Aprendes el sistema viendo cómo funciona en situaciones de alta presión. Es decir, que no te dan una lista, te enseñan a pensar como alguien que hace buenas preguntas. Exacto. Organizan las preguntas en categorías estratégicas para que entiendas el propósito detrás de cada una. Por ejemplo, una categoría que es fundamental es la de crear relaciones de igual a igual. El objetivo es que dejen de verte como un simple proveedor. En lugar de llegar a una reunión y soltar tu rollo, sugieren empezar con algo tan simple como: ¿qué le ha parecido lo suficientemente interesante como para dedicarme su tiempo hoy? Esa pregunta desarma, porque le pasas la pelota y le obligas a verbalizar lo que espera de ti. Ya no eres tú quien intenta convencerle, es él quien se convence a sí mismo de por qué está ahí. Es un cambio de poder sutil, pero brutal. Y muy efectivo. Otra categoría es la de establecer credibilidad. La idea es demostrar que has hecho los deberes. Imagina que en vez de preguntar ¿cuáles son sus objetivos?, dices: he visto en su informe anual que han destinado una partida importante a la expansión en Asia. ¿Qué oportunidades y qué riesgos ven en esa decisión? La segunda pregunta te posiciona inmediatamente como alguien que entiende su mundo, no como un vendedor genérico. Vale, estas tienen sentido. Son para construir el marco de la conversación, pero luego están las que van al hueso del problema. Las de diagnóstico. A menudo la gente describe síntomas, no la enfermedad. Un cliente te puede decir: necesito una web más rápida, cuando su problema real es que su proceso de venta online es un desastre. Una pregunta que proponen aquí es brillante por su simplicidad. ¿Cómo se medirá el éxito de su trabajo y el de su equipo a final de año? Esta pregunta va directa a las métricas que le quitan el sueño a esa persona, a lo que su jefe le va a exigir. Revela sus prioridades reales, no las superficiales. Pero luego están mis favoritas, las que citan las fuentes, que son casi preguntas de terapeuta. Una como: ¿qué le gustaría que fuera su legado en esta empresa? Si le suelto es un director financiero en la primera reunión, vamos, igual llama a seguridad. ¿No hay un riesgo de pasarse de profundo? Por supuesto. Y ese es el arte. El libro no dice que uses estas preguntas como una metralleta. Tienes que ganarte el derecho a hacerlas. La pregunta sobre el legado no es para romper el hielo, es para cuando ya has establecido una base de confianza y quieres llevar la relación a otro nivel, a un nivel estratégico, cuando demuestras que no solo te interesa venderle algo, sino que te interesa su éxito a largo plazo. Ahí es cuando esa pregunta deja de ser extraña y se convierte en una muestra de profundo interés. Es una cuestión de timing y de leer la situación, ¿no? No es un guión, es una caja de herramientas. Exacto. Y la herramienta más poderosa de esa caja, una vez que lanzas la pregunta, quizá no sea otra pregunta. Es el silencio. Sí, esto es algo que me fascina y a la vez me aterroriza. El libro insiste en que tras hacer una pregunta potente hay que callarse, pero ese silencio es increíblemente incómodo. Tu primer instinto es rellenarlo, aclarar la pregunta, dar pistas. Y es un instinto que hay que combatir. Ese silencio no es un vacío, es un espacio para la reflexión. Obliga a la otra persona a pensar de verdad, a bucear en su mente en busca de una respuesta honesta, no de la primera reacción automática que se le ocurra. El silencio le da valor a tu pregunta. Si la rellenas, la devalúas. Y junto al silencio hablan de la escucha devocional. Suena casi religioso. Desmontemos esto. Escucha devocional significa escuchar con una sola intención: comprender.
No es la escucha que practicamos el 90% del tiempo, que es escuchar mientras preparamos nuestra respuesta. Es apagar ese motor interno, esa voz que está pensando qué inteligente voy a parecer con lo que voy a decir ahora. Es una atención total, sin distracciones. Reconozco que eso es dificilísimo. Estás en una reunión, alguien habla y tu cerebro ya está formulando la réplica perfecta. Desconectar eso requiere una disciplina brutal. Pero el efecto es transformador. A nivel psicológico, satisface una de las necesidades humanas más básicas, la de sentirnos escuchados y validados. Que alguien te haga una pregunta inteligente y luego te escuche como si no hubiera nada más importante en el mundo es probablemente el mayor cumplido que te pueden hacer. Eso construye una confianza que ninguna presentación de PowerPoint ni ninguna comida de negocios puede igualar. Y para demostrar que esto no es una moda pasajera de coaching, los autores lo anclan en la historia, en el comportamiento de grandes líderes. Sí, y los ejemplos son muy reveladores. El de Steve Jobs es paradigmático. Cuando sus ingenieros le presentaban un prototipo, su pregunta recurrente era: ¿es esto lo mejor que podéis hacer? Que suena una crítica demoledora, ¿eh? Podría serlo, pero no lo era. No decía «esto no es suficientemente bueno». La pregunta les devolvía la responsabilidad a ellos. Era una invitación a la autoexigencia, un desafío a que ellos mismos superaran sus propios límites. Se dice que esa pregunta fue el motor de innovaciones como el Macintosh. No les dio la respuesta. Les hizo buscar una respuesta mejor de la que ellos mismos creían ser capaces. Es sutil, pero la diferencia es enorme. No es un jefe que ordena, es un líder que inspira. Otro gran ejemplo es Peter Drucker, el padre del management moderno. Era famoso por no dar consejos. Los CEOs más poderosos del mundo le pagaban fortunas para que se sentara con ellos y les hiciera una sola pregunta, como ¿en qué negocio está usted realmente? Una pregunta que te puede dejar en silencio durante 10 minutos en una sala de juntas. Obliga a repensar la misión entera de tu compañía. Exacto. Y no era solo en los negocios. Franklin D. Roosevelt, a pesar de su poder, tenía la costumbre de preguntar a ciudadanos de a pie cuál es su opinión. Esa curiosidad genuina, esa humildad de pensar que un granjero o un obrero podían tener una perspectiva valiosa, le daba un pulso de la nación que otros líderes, encerrados en sus despachos, perdían por completo. Entonces, el hilo conductor retorna esto es una redefinición del liderazgo. Se aleja del modelo de ordeno y mando, del líder que tiene todas las respuestas, y se acerca a un modelo de líder como catalizador, que guía a través del cuestionamiento. Has dado en el clavo. Un líder así no crea seguidores, crea otros líderes. Al no darles la solución, les obligas a pensar, a asumir la responsabilidad y a apropiarse del resultado. La innovación florece en ese entorno, porque no se trata de ejecutar la idea del jefe, sino de encontrar la mejor idea posible, venga de donde venga. De acuerdo, creo que tenemos todas las piezas sobre la mesa. Si tuviéramos que destilar la gran conclusión de este análisis, ¿cuál sería? Para mí, la idea más potente es un cambio de enfoque radical. En un mundo ruidoso, donde todo el mundo lucha por ser la persona más interesante de la sala, el verdadero poder lo adquiere quien está genuinamente interesado en los demás. Es pasar de intentar ser interesante a estar interesado. Una distinción que lo cambia todo, porque dejas de centrarte en ti mismo y pones el foco en el otro. Y al hacerlo, paradójicamente, te vuelves infinitamente más valioso e influyente para esa persona. Exactamente. Y aunque el libro es muy práctico, recopila más de 500 preguntas entre los capítulos y el apéndice final, la advertencia de los autores es clara. La maestría no consiste en memorizar esas preguntas como un guión. Eso sonaría robótico y falso. Se notaría a la legua que estás usando una técnica. Claro. La verdadera habilidad es interiorizar la filosofía, cultivar una curiosidad auténtica, usar esas preguntas como una fuente de inspiración para desarrollar tu propio estilo de indagación, uno que sea natural y genuino para ti. Las preguntas son el andamio, pero el edificio lo tienes que construir tú con tu propia personalidad. Es un cambio de mentalidad, no una lista de trucos. Y eso nos deja con una última reflexión, una idea para que quien nos escucha se la lleve a casa. Hemos hablado mucho de las preguntas que podemos hacer a los demás para construir relaciones, para liderar, para vender, pero quizás la pregunta más importante que se deriva de todo esto es la que no nos hacemos. ¿A qué te refieres? Me refiero a la pregunta poderosa.
que no nos estamos haciendo a nosotros mismos, sobre nuestra carrera, sobre nuestras metas, sobre lo que de verdad queremos en la vida. A menudo estamos tan ocupados buscando respuestas fuera que no nos paramos a formular la pregunta correcta dentro. Así que el desafío final sería ese. ¿Cuál es esa pregunta crucial que has estado evitando hacerte? Y más importante aún, ¿qué podría cambiar si te atrevieras, por fin, a responderla con total honestidad?